En el día de hoy vamos a estudiar la continuidad de una función. La continuidad de una función se refiere a si una función, ejemplo, si tenemos el gráfico de una función cualquiera, vamos a llamarla f de x, y vamos a analizarle un intervalo a y b. Si dentro de este intervalo a y b la función existe para cualquier punto dentro del intervalo a y b, eso significa que la función es continua. Gráficamente lo podemos ver que es una función donde no tiene ninguna discontinuidad o un salto o cualquier característica en la cual la función se rompe o se quiebra. Ejemplo, esta es una función continua, ya que para cualquier valor de x en el intervalo y b existe un valor definido en el rango de la función, que es y. Esta es la definición según si tenemos la gráfica. Pero si en el mismo intervalo a y b tenemos una función que es de esta manera, aquí vemos que hay una discontinuidad. Aquí podemos decir que la función fg es discontinua, pero normalmente a veces no tenemos la gráfica de una función para ver claramente si una función es continua o discontinua. Para saber si una función es continua o si una función es continua en un punto A, un punto, vamos a llamarlo C, tiene que cumplirse tres condiciones indispensables. Estas condiciones son las siguientes. Vamos a suponer que queremos analizar la función f de x en el punto x igual a. Para saber si una función es continua en un punto que lo llamamos a, tiene que cumplirse tres condiciones. Uno, que la función evaluada en ese punto exista, es decir, que tenga un valor determinado. Dos, que el límite cuando x tiende a ese punto, que lo llamamos a, de la función f de x, exista. Y la tercera condición que se debe cumplir es que el límite de la función f de x evaluada en a tiene que ser igual a la función evaluada en a. Si se cumplen estas tres condiciones, podemos decir que la función es continua en el punto A. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función, no tenemos su gráfica. Tenemos esta función x más 1 si x es menor a 2 y 2x menos 1 si x es mayor o igual a 2. Y queremos saber si la función es continua en el punto x igual 2. Aquí vemos que en el punto x igual 2 hay una aparentemente discontinuidad. Entonces, para saber o estar seguro de que la función es continua o discontinua en el punto x igual 2, vamos a analizar las tres condiciones que hemos visto anteriormente de una función continua. Primero vamos a evaluar la función en el punto x igual 2. Aquí vemos que esta función es una función a trozos. A esta se le llama función a trozos de acuerdo a unas condiciones del valor de x. En este caso, ¿cuál vamos a usar? ¿X más 1 o x menos 1?
como queremos evaluar en x igual 2, aquí vemos que x es mayor o igual a 2, es decir, vamos a usar esta ecuación. Sería 2 por 2 menos 1, esto va a dar 3. Ahora queremos hallar el límite. Ahora queremos hallar el límite de la función cuando x tiende a 2. Ese límite lo tenemos cuando es una función a trozos, tenemos que hallar los límites laterales, que es uno por la izquierda y el otro por la derecha. Porque como es función a trozos, aquí vemos que esta función es de esta forma si los valores de x es menor a 2, es decir, a la izquierda. Y esta función se cumple de acuerdo a esta ecuación si x es mayor o igual a 2, significa a la derecha. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esa función va a ser el límite cuando x tiende a 2, como es por la izquierda, serían los valores menores a x, sería x más 1, sería 2 más 1, 3. Y ahora vamos a hallar el límite por la derecha, que es 2 positivo, si se le nombra. Si es por la derecha son los valores mayores a 2. Aquí nos dice, usamos esta ecuación. Sería el límite cuando x tiende a 2 de 2x menos 1. Si evaluamos eso, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Como el límite por la derecha es igual por la izquierda, ese límite es igual al límite por la derecha, significa que el límite en el punto x igual 2 sí existe y va a ser igual a 3. Y nos tenemos que acordar que la tercera, ya que se cumple dos condiciones, que la función evaluada en el punto existe, el límite existe, y la tercera condición era que la función evaluada en el punto tiene que ser igual al límite cuando x tiende a ese punto, que es igual a 3. Como son iguales, ya podemos decir que la función es continua, esta función es continua en el punto x igual 2. Y esta es la forma de analizar la continuidad de una función en un punto. Gracias por la atención.